Esto es 7NN. Soy Fernando Paz, director de Con Otra Mirada, y esto es 7NN. 7NN. Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. Con su permiso, hoy les voy a hacer una pregunta directa. No se me ofendan. ¿Son ustedes socialistas? Voy a dejar unos segundos para que lo piensen. ¿Ya? ¿Y bien? Seguro que muchos han pensado que no, que eso sería lo último que hicieran antes de morir. Incluso algún bravo preferiría la honrosa muerte antes de ser declarado como tal. Pero piénsenlo de nuevo. Se lo vuelvo a preguntar. ¿Son ustedes socialistas? No me refiero a si son votantes del PSOE, sino a si ustedes son ustedes socialistas de corazón o de cabeza. Se ha hecho popular el término PSOE State of Mind, que vendría a ser como mentalidad PSOE o marco mental PSOE, y que explica muy bien por qué España está como está. Es una forma de pensar particular, no se lo voy a negar, pero que por extraño que parezca no se limita a militar bajo unas siglas, sino que su influencia se extiende como chapapote por todo lo que toca, incluido el Partido Popular. Algunos dirán que eso no puede ser, que el Partido Popular es de derechas, o al menos es lo que dicen los grandes conglomerados mediáticos. ¿Están ustedes seguros? Vamos a ver qué es esto del PSOE State of Mind. Comenzamos. Bueno, como les decía, hoy el tema es el PSOE State of Mind, que viene a ser ese magma creado por el Partido Socialista para controlar todas las herramientas del Estado, no solo en sí como herramientas del Estado políticas, sino también culturales. Tenemos hoy con nosotros a Pedro Herrero, de Extremo Centro, también conocido como Feminazi. Nos explicarás después de dónde viene ese título. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Y a Víctor Lenore, periodista cultural de Voz Populi. Un placer Muchísimas estar gracias. aquí, Javier. Como solemos hacer, me gusta primero lanzar la pregunta, la mayor. ¿Qué es esto del PSOE State of Mind? ¿Existe de verdad? ¿Cómo se le puede llamar de otra manera? Una primera ronda y luego hacemos repaso. Bueno, fíjate. Yo fíjate que es seguramente, bueno, aparte de que hay que reconocerle a Quintana Paz, que es una expresión que él popularizó en redes sociales, yo creo que hace alusión a varias de las cuestiones que has hecho alusión en el monólogo introductor, en el cual de lo que hablamos es de un marco, ¿no? Hablamos de un marco que va más allá de la política tradicional y que de alguna manera configura, yo creo, los términos de la conversación política. Es decir, donde yo creo que se expresa, y es verdad que tiene derivadas mediáticas, tiene derivadas culturales, tiene derivadas de política dura, o sea, de configuración de acuerdos políticos de manera dura, pero a lo que principalmente se ascribe, para mí, o esa es mi intuición, es a los términos de la conversación pública. Sí, a mí me ha gustado esto del marco mental del PSOE porque realmente lo que hace es fijar esos cauces de lo que es aceptable decir, o más que aceptable, de lo que es de buen tono decir y lo que es de mal tono. Entonces, si te sales de ese marco mental, enseguida pues empiezan las sospechas. Esta persona es de derechas, esta persona tiene algo aquí oculto, esta persona no es de fiar, digamos. Entonces han conseguido cuajarlo en la política y en la cultura, por supuesto, que la cultura es un terreno donde el PSOE se ha movido mejor que ningún otro partido desde que llegó la democracia a España. Claro. Y estas dos cosas quería empezar con el bloque un poco de historia de cómo el PSOE es capaz de hacerse o de crear esto después de 40 años. Porque está claro que no se crea un marco como en el que estamos, sino es primero con las herramientas en tu mano, segundo con tiempo. Yo casi diría, o sea, yo creo que el ejemplo más paradigmático del que podemos casi, más allá de los planetas y del indie incombustible de Manchester que nunca dejará de sonar en las radios españolas, yo creo que es el cine. En el cine español, en los años 60, existía un cine de carácter popular, costumbrista, Las chicas de la Cruz Roja, Leblanc, o sea, un tipo de humor que reflejaba, pues seguramente, partes muy importantes de la sociedad española. Y ese cine, con la llegada de la democracia y la llegada de distintas... La ley Miró fue, yo creo, la herramienta jurídica más importante, ¿no? Pero con una serie de tendencias muy apoyadas a través de una cierta dirección gubernamental que por detrás venía de alguna manera alimentada por esa propia visión de lo que el Partido Socialista quería convertir en aspiracional dentro de la sociedad española,
pues hay una transformación del cine, entera, de arriba abajo. Es decir, y entonces las películas españolas, en vez de ser esas películas de humor blanco, familiares, que podían reflejar un poco lo que era la sociedad española, pasan a ser algún tipo de reflejo medio de cine de autor, con una especie de aspiraciones intelectuales, que ha durado durante muchos años. Parece que actualmente, como... Sigue durando de alguna manera. Bueno, yo tengo la sensación, y esto es verdad, que hay un fuerte componente generacional en todo esto. Yo creo que hay chavales hoy, digo chaval, no es que tú lo seas, pero bueno, eres el más chaval de los tres, ¿no? Que yo creo que ya empiezan a contestar un poco porque la propuesta ya no, creo, culturalmente ya no tiene valor, ¿no? Y yo creo que están surgiendo en espacios más libres la posibilidad de formular otro tipo de propuestas, y precisamente el hecho de que estemos teniendo la conversación hoy es ya un hecho de que puede ser algo que se mire desde fuera. Sí, se ha roto el techo de cristal de alguna manera. Bueno, se rompe un poco la hegemonía. Sí, hay una cosa muy importante que has dicho, que es que esto necesita mucho tiempo y mucho poder. No es que cualquier partido pueda diseñar una estrategia y crear un state of mind. ¿Cómo lo consigue el PSOE? Con una victoria arrolladora en las urnas en 1982, y a partir de ahí controlando los medios de comunicación, tanto los públicos, que eran suyos, como Sí, claro, conglomerados como solo había Prisa. 2 canales entonces. Y llega en un momento además en que las multinacionales internacionales apuestan por España, entonces empiezan a invertir, y hay un proceso de legitimación del PSOE que acaba en el 92 con la Expo y con las Olimpiadas, y que es como España por fin está en el centro del escaparate del mundo, y salimos de la autarquía franquista y ya somos un país en color a la altura de cualquiera, ¿no? Entonces esa victoria electoral brutal y luego la legitimación paso a pasito es lo que hace que sea tan fuerte, claro. Cuando he podido hablar con historiadores de la época posfranquista, señalan siempre el hecho de que el PSOE se encuentra en el año 82 con todo el Estado franquista, es decir, toda esa máquina que era, a pesar de que es mucha menos máquina que lo que tenemos hoy en día, y se mete en las asociaciones de barrio, culturales, deportivas, es decir, suplanta de alguna manera a lo que era antes el Falange como partido único, ¿no?, entre comillas. Eso también lo señala Villanueva cuando dice que, que hoy sería el PSOE es la Falange de antaño, ¿no?, es el partido total. Partido sistema. Sistema. Y ahí es donde voy, porque claro, si nos vamos también a la historia del PSOE, o digamos, la más reciente, la de atrás ya sabemos de qué va, se crea o se refinancia el Partido Socialista cuando estamos en elecciones para evitar una mayoría o un voto hacia el Partido Comunista, debe favores a la derecha alemana, a influencia obviamente estadounidense. El PSOE crea entonces ahí su propio marco, o mi pregunta es un marco internacional en referencia a que lo que se propone por el Partido Socialista aquí es lo mismo que se propone en otros países de la izquierda? A ver, es que ¿Es un globalism state of mind de alguna manera? A ver, yo creo que primero quien había sostenido durante 40 años la lucha contra el régimen como resistencia política había sido el Partido Comunista. En aquellos años todavía el mundo, los que sean más pequeños que nos estén viendo, ni entenderán aquel mundo, pero aquel era un mundo bipolar antes del triunfo de la hegemonía estadounidense, ¿no? Que es verdad que en el 86 ya el mundo ya cambia, ¿no? Pero en ese periodo la idea de una España que no se sabía en qué tendencia de izquierdas podía caer, la llegada de alguien como Felipe González, discípulo de la socialdemocracia alemana, hizo que la opción del PSOE fuera vista como una solución prosistémica. Es decir, era todo, ¿no? Era una opción para salir de la dictadura, al mismo tiempo no revolucionaria, que contenía de alguna manera al Partido Comunista y que permitía de alguna manera una transformación y modernización del conjunto de España. Y lo que sucedió también, y esto hay que decirlo porque no todo es mérito de los grandes arquitectos del poder del PSOE, sino que también fracasa la alternativa política, es decir, como propuesta cultural, hay una parte muy importante de herencia del pensamiento, de la cultura conservadora, que se corta porque hay una generación que renuncia de alguna manera a coser una propuesta alternativa, es decir, no quieren hablar de su pasado, no quieren hablar de dónde venían o cuál era su propuesta filosófica, y claro, eso genera que en esa fuerte hegemonía
que se genera alrededor de ese Partido Socialista, 182 diputados, es que enfrente tampoco había nada. O sea, quiero decir, es que esa asimetría, que hoy vemos como mucho más equilibrado el campo de batalla, incluso también como debe ser el campo cultural, es decir, que haya propuestas pluralistas en todos los sentidos, en aquel momento no solo se alimentaba de esa potencia prosistémica del Partido Socialista, sino también de que el espacio de, yo voy a utilizar mi expresión de no izquierda, ¿no? Era un Muy cacao. por otro lado. Era un cacao, ¿no? O sea, se había derrumbado el CDS, la gente huía de la memoria del franquismo y tiraban el niño y el agua sucia, se renunciaba a la poesía, se renunciaba a múltiples referentes, ¿no? Y había como esas ganas, todos, incluso los hijos de los conservadores, ¿no? Querían renunciar a lo que había pasado. Y entonces en ese momento es donde se establece, y es verdad, como antes dijo Víctor, una manera muy clara de pensar lo correcto y lo incorrecto en la conversación pública. Pero, es decir, el ejemplo que tú dices es lo que escribió Vizcaíno Casas con chaqueta vieja, camisa nueva, ¿no? Totalmente. O sea, camisa vieja, chaqueta nueva, perdón, creo que me he equivocado. Tú has hablado de Falange. En las elecciones municipales en las cuales Alfonso Guerra monta las candidaturas en toda España, allí entra Tommy Todo Madre. el mundo. O sea, que, Exacto, claro. Y entra gente de Falange, entra gente que había... O sea, entra todo el mundo. Y entonces todo ese sistema de poder se acaba transfiriendo, y el hecho es que produce una fenomenología muy rara en el rural, ¿no? Que es que en el rural el PSOE es tremendamente fuerte, porque hereda muchas de estas instituciones heredadas. Entonces, bueno, ahí hay una serie de contradicciones que yo creo que hoy se están empezando a ver de alguna manera debilitadas, ¿no? Yo la verdad es que la teoría esta del PSOE como la nueva Falange no la compro del todo, porque cuando hicieron esto de ir a las asociaciones de barrio, incorporar a la gente más destacada, no lo hicieron para controlar la vida del barrio, lo que hicieron es para destruir la vida del barrio, es una cosa diferente. Es un buen matiz. O sea, cogieron y dijeron, nosotros somos de barrio, mira, tenemos aquí a todos los, aquí en el de concejales del Ayuntamiento de Madrid, a todos los activistas, digamos, de barriales y tal, y no sé qué, pero los barrios los dejan sin activistas, sin estructura, y lo que hacen es dejarlos como libres para que el neoliberalismo deprede todo lo que sea. Todos hemos visto cómo en nuestros barrios había bares de toda la vida y han acabado todos cambiados por franquicias. Eso tiene que ver mucho con lo que pasó con el PSOE. Entonces ellos tienen, y eso es lo que explica el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz con el PSOE State of Mind, que ellos son capaces de estar en un sitio y en el otro. O sea, de decir a las empresas neoliberales, no, nosotros estos barrios los vamos a dejar para que hagáis lo que quieras, pero a la vez decirle a la gente, no, somos de los vuestros, mira, que el coordinador que teníais ahora está en el de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, con el PSOE se acaban las fiestas de barrio, la financiación decaen mucho, y lo que hacen ellos es intentar hacer fiestas populares en pabellones, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes, en vez de estar en tu barrio viendo a la gente y tal, pues unas cosas despersonalizadas y totalmente masificadas, propias del neoliberalismo, y es hacer ahí las fiestas con todos sus artistas afines, que en eso fueron muy hábiles también. No sé si hay una frase o que quizás se pueda asimilar, ya siendo muy poco detallista, es la de haz lo que yo digo, no lo que hago. En el sentido de a ti te digo una cosa pero hago otra. O podríamos también decir quizá que el PSOE es un partido que traiciona constantemente al pueblo, en el sentido de las élites, ¿no? Lo digo por las recientes declaraciones de Pedro Sánchez, que más de una vez, en las que achaca a Feijóo al Partido Popular como el partido de las altas empresas, cuando Pedro Sánchez o el Partido Socialista también lo ha sido de alguna manera. Lo digo porque has hecho referencia, bueno, cuando la División Internacional del Trabajo que propuso el Partido Socialista en el año 82 para incorporarse al mercado europeo, bla, 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 ahí es donde se empieza a destruir esa vida de barrio o una vida municipal muy propuesta josé-antoniana, que pasamos a ser un país más occidental más, en donde predomina la economía antes que la comunidad política de alguna manera. Pero ahí hay que reconocer dos cosas. Uno, que esas tendencias son globales. Sí. Pues es decir, el paradigma de la globalización es establecido como un paradigma que arrasa a toda la izquierda. Es decir, en el Reino Unido tienen que inventar la tercera vía porque no había manera de proponer nada fuera del paradigma de libre mercado, democracia liberal y avance del capitalismo, ¿no? Claro, yo creo que lo que sí es bueno es que reflejemos por qué específicamente esto es algo español, qué es lo que hace que coja una potencia excesiva, ¿no? Hay que reconocer que yo creo que, por ejemplo, PSOE State of Mind es
que todos los partidos de no izquierda o de derechas no pueden tener una organización de representación de los trabajadores. O sea, en España se entiende que el sindicalismo, ¿no? Tiene que ser de izquierdas. Aunque sea lo que sea la izquierda, porque bueno... Y tú, cuando vas a Europa, reconoces que hay sindicatos corporativos, gente democristiana, que el asociacionismo de los trabajadores era una cosa transversal a izquierda y a derecha. Y sin embargo, el marco mental de los españoles es, no, en España hay dos sindicatos, que son Comisiones Obreras, que es del PC, y UGT, que es del PSOE, ¿no? De la misma manera que no te violente la idea de que un partido tiene en el año 2000 como apéndices sindicales, en el sentido de que pueda de alguna manera establecerse como una... y el PSOE, por ejemplo, hoy, que estamos viviendo un preperiodo de crisis, ¿no? Uno puede tener una duda cierta de, oye, los sindicatos hoy están desarrollando toda la tarea que harían de oposición si el gobierno fuese de un color diferente. Y que, o sea, el que nadie cuestione esto como marco de pensamiento de, oye, esto produce una contradicción en la propia figura de los sindicatos, es también una parte de ese tipo de pensamiento. ¿Pero por qué? Porque hay una parte del espectro que debería haber contestado a través de la creación de instituciones de representación, de asociación y demás, que también estaba en retroceso. Entonces, es un triunfo del PSOE, este tipo de hegemonía, pero también es una derrota clara de quienes deberían haber puesto de alguna manera herramientas de resistencia frente a esa ola, ¿no? Yo creo que el elemento fundamental de la hegemonía del PSOE se cuaja en esos dos escenarios, tanto por la vía de la potencia acreditada del PSOE en ese escenario y de las olas que juegan a favor, pero también por la incapacidad de sus adversarios de plantear una propuesta constructiva. Es decir, bueno, es que lo que estaba contestando como conservadurismo era Aznar, que no era... Eso es un paradigma, sí. Claro, pero a colación de lo que estás diciendo, entonces Vox con el sindicato está construyendo o hay una vía, o sea, está tomando una vía para construir un nuevo marco que pueda o sea capaz de enfrentar al Partido Socialista, no solo a nivel político, sino a nivel mental. Bueno, sí, yo creo que la creación de Solidaridad desde un partido de derechas aún lleva muy poco tiempo y no se sabe muy bien cuáles son sus posiciones, su arraigo y todo eso, pero es intentar romper ese marco totalmente. Ahora, cuando oía a Pedro, me estoy acordando de una cosa que dice siempre Manolo Monereo, que es un militante histórico de la izquierda, que dice que el PSOE no es un partido de Estado, o sea, que no domina los resortes del Estado, pero es un partido de régimen, en el sentido de lo que hace es pastorear a toda la gente de izquierda, trabajadora y tal, y meterla dentro del marco neoliberal que tiene con tanto entusiasmo defendió Felipe González, ¿no? Entonces ellos son capaces, el PSOE State of Mind culturalmente es estar por la noche en un concierto de Serrat, yo que sé, o de Aute cantando al alba, ¿no? Y todos tal, o estar en Rodiezmo en el show que hacen, el show minero que hacen todos los años, y luego dos días después estar con el IBEX 35 y decirles todo el rato a sus pies que quiere un amigo, un siervo, ¿sabes? Ahora que hablas del IBEX 35, vamos a ver un pequeño vídeo para ver, bueno, qué es lo que han hecho algunos ex líderes socialistas por eso de que cuando atacan a las empresas, luego lo que hacen es esto. Es costumbre entre los socialistas atacar a las grandes empresas. Les acusan de querer pagar pocos impuestos, de sacar sus beneficios de España y hasta de querer conspirar contra el PSOE. Sin embargo, en cuanto pueden, los socialistas se buscan un asiento en un consejo de administración. Retribuido, por supuesto. Así volvió a acusar ayer Sánchez a Feijóo de ser lo que es por las grandes empresas. Puede, señoría, que usted actúe con insolvencia. Puede que usted actúe con mala fe. Pero lo que sí que queda claro, después de conocer estos meses que lleva al frente del Gobierno, es que usted no olvida quién le puso ahí. Las grandes empresas energéticas, las grandes corporaciones de este país. Muchísimas gracias, señor presidente. Empecemos con los exministros. Jesús Montilla y José Blanco son consejeros de Nagas, la empresa que transporta gas natural a nuestras casas. José Borrell, primer ministro de Asuntos Exteriores de Sánchez, fue durante 6 años consejero de Abengoa, empresa tecnológica andaluza que se encuentra cerca de la quiebra. Beatriz Corredor, ministra que fue de Vivienda, preside Red Eléctrica Española, que tiene las redes de distribución de electricidad. Cobró casi 550.000 euros el año pasado.
La inflación a ella no le preocupa. Otro socialista que preside una empresa del IBEX es el catalán Maurici Lucena, presidente de AENA. Su sueldo fue de 178.000 euros en 2021. Miguel Sebastián, tertuliano de La Sexta, se sienta en el consejo de Indra, la empresa tecnológica de la que acaba de apoderarse el gobierno. La socióloga Belén Barreiro, a la que Zapatero nombró presidenta del CIS, es consejera de la empresa de alimentación Ebro Foods. La mayor empresa de la bolsa española, Iberdrola, cuenta con el socialista Antonio Carmona. Telefónica, desde hace años, ha ocupado cargos en su consejo y otros departamentos Javier de Paz, militante que fue de las Juventudes Socialistas. Acabamos con el socialista más ilustre, Felipe González, expresidente del gobierno. Fue consejero de Gas Natural, hoy Naturgy, entre 2010 y 2014. En su último año, en condición de tal, cobró 127.000 euros brutos. La pregunta es por qué los directivos y propietarios de empresas tan importantes cuentan con gente que no ha trabajado nunca fuera de un partido político. Bueno, además de esa pregunta, la pregunta de, claro, ¿cómo es posible, ¿no?, que diga una cosa y luego haga otra y aquí no pase nada? Que yo creo que es lo que muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es posible que hagan tantas desfachateces de cara al público y al día siguiente se hace una cortina de humo, se olvida? Yo creo que no hay constancia de lo que hace la izquierda, sí queda constancia de lo que hace la derecha o supuesta derecha, ¿no? Yo creo que hay una reflexión que antes ha hecho Víctor del partido régimen, ¿no? El partido sistema, un partido que va más allá de lo que es una propuesta de una comunidad de valores, ¿no? O sea, y que es algo que se extiende más allá de lo que es la mera presentación de una oferta electoral a una candidatura. Yo creo que la imbricación, está bien explicada, la imbricación con lo que son las grandes empresas reguladas de intereses semipúblicos que existen en España, alrededor de esas 10, 25 grandes empresas del IBEX. Y luego también una cuestión que yo creo que es importante, y es que el PSOE no... Para el PSOE el problema es que su voluntad de poder, de acceder al poder, es consustancial a su existencia. Es decir, por ejemplo, el PSOE de Andalucía hoy está sufriendo una crisis existencial porque no está ejerciendo el poder. O sea, son partidos que no están preparados para vivir de manera cómoda la alternancia o convivir con periodos prolongados de oposición, porque el pegamento que aglutina eso que vemos como incoherencias cuando intentas verlo desde lejos es esencialmente el ejercicio del poder. El problema que hemos tenido en España es que durante el tiempo en el que el poder, el que el PSOE podía acceder al poder de manera razonablemente pacífica a través del mecanismo de esas mayorías absolutas y de ese candidato que era Felipe González, ¿no?, el hombre que más cerca ha estado de ser un caudillo democrático en la Europa occidental. O sea, quiero decir, estuvimos a esto de convertirnos en un régimen latinoamericano, ¿no? Cuando el PSOE ve peligrar esa vía de acceso, la herramienta que le queda más a la mano, que es la única capaz de coordinar todas esas naturalezas diferentes, porque, por ejemplo, si dijeras, bueno, es que incidir más en los valores de izquierdas o proponer estas agendas políticas, la única herramienta que le funciona una y otra vez como ciclo es atizar la convivencia incivil, ¿no?, o el enfrentamiento. Es decir, el antagonismo dentro de la propia comunidad civil de los españoles se acaba viendo muchas veces en peligro por esa necesidad, de alguna manera, de confrontar. Es decir... Y la izquierda necesita el conflicto para poder vivir o pervivir o sobrevivir de alguna manera en la política. Una izquierda más ideológica o una izquierda con un programa macro que dijera, bueno, quiero contestar tales resortes del sistema económico o quiero superar tal propuesta, pues no tendría por qué. Pero es que cuando tú te desideologizas, quiero decir, cuando tú eres capaz de toda esa serie de propuestas y que para que no te lleven a contradicción, claro, la única manera que tienes es la de decir, bueno, la mitad de los españoles son gente que no merece la pena que se expresen en público, en el espacio de todos, ¿no? Y ahí sí que hay mucha gente que dice, claro, es verdad, o sea, tenemos que ir a por ellos, ¿no? O sea, por utilizar la expresión... O de alguna manera deshumanizar al contrincante para claro, que no se piense ante quién estamos, ¿no? La moción de 2018 es una moción antagónica, es decir, no tiene una carácter de propuesta. El actual gobierno de coalición es una coalición antagónica que en el momento en el que pierde al antagonista pierde fuerza propositiva, porque pues hay un problema incluso a la hora de dejar como permanencia políticas, porque
y esto yo creo que es una cosa bastante evidente, el proyecto se consume cada vez más rápido, ¿no? Y el hecho es que, además, eso, dado que hay gente que además ya está contestando y que no dice, bueno, a mí ya no me van a silenciar, ya no acepto y por lo tanto voy a buscar la contradicción, ¿no? Yo la sensación que tengo es que como arreglo no es un arreglo de futuro. O sea, y el hecho es que, por ejemplo... ¿A qué te refieres con unos arreglos de futuro? Es decir, ¿es imposible cambiar esta mentalidad? No, al revés. Es que al revés. O sea, es decir, el PSOE State of Mind, tal y como lo conocíamos, exigía una serie de ejercicios de poder dentro del sistema que yo creo que están en franco declive. Y el hecho es que en las próximas elecciones autonómicas vamos a ver un declive mucho del poder autonómico y seguramente la posibilidad de surgimiento de coaliciones que impidan la recuperación del poder por parte del Partido Socialista a muchos años. Y el hecho fundamental es, por ejemplo, lo que ha pasado en Andalucía. Pero como comentábamos antes, ahora te doy la palabra, Víctor, perdón. Claro, esto es algo que se extiende y que mancha todo. Y todos los partidos de alguna manera, o al menos gran parte del arco parlamentario. Mancha la forma de pensar del español medio tradicional. Se suele decir que el español medio es socialista, sin que lo sepa, es socialista. Claro, tú hablabas de una posible alternancia, más que posible seguramente según las encuestas, tanto en las elecciones autonómicas como en las generales del año que viene. Pero claro, si gana el Partido Popular, que de alguna manera, no quizá el de José María Aznar, pero el de ahora o desde Rajoy, no hay una propuesta de cambio. Incluso recordemos esa famosa entrevista a Rajoy en la que digo, yo digo lo que diga Zapatero. A mí no me hagáis preguntas complicadas de política, que yo me dedico a gestionar y con eso me apaño. ¿Cómo ves esto? Si quieres, responde lo que ibas a decir antes, Víctor, y luego respondes a esto. ¿Cómo ves al Partido Popular dentro de este marco? Sí, yo iba a decir que, respecto al vídeo, que cuando ves estos consejeros de las empresas del IBEX 35, es que ni siquiera es que el PSOE tenga una estrategia de defensa de la empresa nacional, que podría ser, ¿no? Que lo que están haciendo ahí es, lo que interesa a estas empresas es que las mismas personas que han hecho las leyes les expliquen luego cómo librarse de ellas, pues para tener dinero en paraísos fiscales o algo así. Y peor aún que esto de los consejeros es cuando viene Tim Cook a España de visita, le recibe Pedro Sánchez en la Moncloa como si fuera un jefe de Estado y no le hace ninguna pregunta de por qué Apple no paga impuestos en España y este tipo de cosas. Ahora con Bill Gates también, toma, te regalo 130 millones. Es que es una cosa... ¿Y cómo han conseguido esto? Eso, más que indignarse, lo importante es ver cómo funciona. Lo han conseguido porque el emblema del PSOE y del PSOE State of Mind es la modernidad. Entonces, si yo recibo a Tim Cook, yo soy un moderno y si tú me criticas eres un franquista porque mira que estos aparatitos qué monos y qué divertido es usar las apps, ¿sabes? Y eso es lo que parece una tontería, pero es un poco como a los indios cuando les enseñaban algo de oro o un espejo, pues así nos tratan. Con avalorios. Sí, con avalorios. ¿Cómo ves entonces lo del Partido Popular? Bueno, yo creo que realmente... ¿Se le puede meter dentro del marco PSOE State of Mind de alguna manera? Sí, bueno, yo recuerdo que Juan Francisco Martín Seco, que era un representante el encargado de Economía en Izquierda Unida, en los 90... Los 90 fue una época que se habló mucho de la pinza, de cómo el PP y Izquierda Unida que encontraron espacios comunes para oponerse al PSOE. Y él escribió un libro que se llamaba La pinza, que decía que existe una pinza pero es otra, porque si tú miras las votaciones del Congreso, el PP y el PSOE han votado lo mismo en el 94% de las veces. Y nos están vendiendo desde prisa que la pinza es Izquierda Unida y el PP, pero no, la pinza es el PP y el PSOE. Yo creo que son los dos partidos, si hiciese un análisis sociopolítico serio, que más han coincidido en sus votaciones y en sus propuestas en la historia de la democracia española. O sea, totalmente vendidos a un PSOE State of Mind. Esto lo opina exactamente igual Feijóo, el presidente del Partido Popular. Vamos a escuchar sus palabras y continuamos. Yo creo que es bueno para España que haya un partido socialista y un partido popular importante. No tanto como éramos antes, pero sí lo es, ¿no? Cosa que no ocurre en Italia, no ocurre en Francia y, por tanto, sí creo que es importante, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente hay que recuperar la centralidad. ¿Por qué? Porque la política es una combinación de ideología y de realidad. Puede tener su ideología, sus planteamientos fiscales, sus planteamientos económicos, de competitividad, de modelo de sociedad, de modelo educativo, de modelo sanitario, pero todos esos modelos ideológicos hay que trasplantarlos a la realidad, ¿no? Y cuando la ideología se superpone o se antepone a la realidad, empezamos con problemas. Yo creo que es
un ejemplo de lo que piensa, ¿no? Primero, sobre todo, interesante, cuando dice ideología, habla de economía, lo cual muestra mucho por dónde van los tiros. Bueno, es el mapa del desarrollo. El dejar hacer, ¿no? Me encuentro cómodo en este magma, yo simplemente tengo que ir de vez en cuando al gobierno para arreglar lo que hacen económicamente, pero lo demás no lo toquemos, no vaya a ser que nos salgamos en la foto. A ver, yo creo que voy a ponerme aquí a hablar de la Segunda República, ¿no? no. Aquí, bueno, a esta hora podemos hablar de lo que queramos. Pero sí que es verdad que en España la ideología y la política, entendida como con un sentido vivaz, se entiende como algo peligroso, ¿no? Es decir, siempre este tema de cuando se desemboquen los españoles vamos a ir al conflicto y demás, y este fantasma que hizo tan famosas las palabras de usted haga como yo y no se meta en política, ¿no? Entonces es verdad que hay una especie de interpretación un poco extravagante de oposición antagónica y política al PSOE, que lo que viene a decir es, bueno, el PSOE que genere una crisis económica y nosotros ya entraremos a rescatar los problemas, ya resolveremos el problema del paro y demás, ¿no? Y es verdad que hay un porcentaje de gente bastante satisfecha con este modelo. O sea, no tenemos... Las encuestas están ahí, las elecciones están ahí. ¿No? Y que además habla como de una especie de que el sistema político no se te meta en la vida y demás. Yo creo que eso que ha existido durante casi 40 años en España de una manera propositiva, era la propuesta que se defendía desde el Partido Popular, yo creo que hoy está roto. O sea, está roto porque en realidad eso es posible en el sentido de que haya una parte, eso sí que es una equiparación al resto de Europa, es decir, que hay una parte más liberal, si se quiere decir, más de centro-derecha, y hay una parte de valores más conservadores que se acerque más a una tradición política que es verdad que ha estado con el altavoz muy minorado durante los últimos 40 años en España. ¿Qué implica eso? Que en tanto en cuanto haya un porcentaje no desdeñable de gente que exprese su voluntad de ser reconocida en el sistema político existente, es decir, ahí estamos hablando de Vox, pero podemos estar hablando de gente que no tiene por qué militar en un partido, pero que está escribiendo, creando, participando de la conversación, los rojipardos, o sea, como expresión cultural, lo digo, en tanto en cuanto eso exista y esté vivo, en el sentido de que se exprese, el acuerdo previo no va a existir. ¿Por qué? Porque el acuerdo previo lo que exigía, en muchos casos, era que hubiera una parte de la gente que dijera, pues sí, vale. Sí, pues, herramientas de expresión como las redes sociales. Bueno, o sea, que jugara consenso. Un poco a lo exactamente. Es que a esa palabra tan sobrevalorada, exacto, que es la idea del jodido consenso. Lo has dicho muy educadamente, menos lo de jodido, pero sí, exacto. Es el consenso, claro, ¿el de quién? ¿No? Claro, el consenso siempre se establece contra alguien. O sea, esto hay que decirlo. El consenso... Sí, el cordón sanitario. Claro, el problema que hay es que, por ejemplo, la táctica del cordón sanitario, que es una táctica que en España afortunadamente ha fracasado de una manera miserable, pero que yo he tenido a gente diciendo alegremente que había que despojar de los derechos civiles y políticos a 4 millones de personas porque a ellos les resultaba incómodo, ¿no?, que existieran. Entonces, claro, es como, oiga, mire, es que se supone... Hola, perdón por existir. O sea, si usted vive en un régimen pluralista, pues evidentemente no todos vamos a pensar lo mismo sobre todo. Yo me he tenido que adaptar durante muchos años a que existieran nacionalistas en Cataluña, por los cuales siento un profundo desprecio intelectual, así no personal, porque son personas... y me he tenido que adaptar. Oiga, resulta que esa idea del cordón sanitario que en España, además, afortunadamente, socialmente no tiene ningún apoyo, y esto hay que decirlo, aquí yo creo que en este país, afortunadamente, existen unidades prepolíticas que nos vacunan mucho de esto, es decir, la familia, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene primos de todos los colores y todo el mundo dice, no, oiga, ¿usted cómo le va a quitar los derechos políticos a mi primo, ¿no? Yo no, cuando dicen el hombre es el enemigo y pues tienes padre, tienes abuelos, tienes hermanos, es complicado. Ojo, lo han conseguido, en algunos momentos puntuales lo han conseguido, y por ejemplo con el tema de la campaña del feminismo, que sí que habría que comentar quizá cómo funcionan las campañas del PSOE y Stop a la hora de azuzar
a la población sobre determinados elementos como si fuesen la cosa más vertical e importante que hay. Y yo ese sí que vi, es verdad que ya está bajando un poco la inflamación, pero hubo un momento que contra el hombre, ¿no? Contra el hombre y su sexualidad problemática. Se creó un relato muy potente. Se creó un relato muy potente alimentado por esta potencia cultural. Yo creo que el declive se ve muy bien en los casos prácticos. Por ejemplo, cuando ves candidatos a los que ha apoyado Prisa en primarias o en elecciones, ves que ya han perdido ese poder, ¿no? Apoyan a Carmena, pierden las elecciones. Apoyaron a Íñigo Errejón en Vistalegre e intentaron de todas las formas convertirle en un líder político de fuste y con seguimiento, no han podido. Apoyaron a Susana Díaz contra Pedro Sánchez, no pudieron tampoco. Entonces ya cuando ves que va fallando un poco, ya esa hegemonía y ese consenso lleva un poco con muletas, o sea, se va arrastrando y ya falla tanto como acierta. Pero el feminismo es un buen ejemplo de que todavía tienen un poder. Luego triunfa el reggaetón. Triunfa el reggaetón, pero no por la sección de cultura del país. Por eso, bueno, reggaetón o trap, pero claro, tenemos a Zetangana, que le llaman como representante de la extrema derecha, porque habla de alguna manera de ese amor a España, la cultura española, a menos la refleja de alguna manera en sus videoclips, y uno dice, ya, pero ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que me queda? Fíjate, es muy importante esto porque Babelia, ¿no? O sea, todo lo que son las herramientas culturales de creación de hegemonía por parte de la cultura, ¿no? De lo que se entendía como la cultura. Esto es la cultura, ¿no? Ha generado una... Lo siento porque me voy a meter con el gremio de Víctor, ¿no? De críticos, ¿no? El crítico, ¿no? El crítico como el que te pone la nota y tal, que no le gustan las cosas, sino que está siempre como quejica, ¿no? Y que además tiene como que establecer una distancia respecto de lo que es popular. Que esto es lo terrorífico. Por ejemplo, PSOE State of Mind es también que lo popular es siempre peor que aquello que descubrimos tres primos en una casa de un chalet de no sé quién, que es el primo. Porque lo popular es lo que se expresa realmente como de manera natural por un pueblo. Claro, pero ¿qué sucede? Que como hay una desintermediación tremenda hoy, por ejemplo, en la música de consumo popular, que hay cosas que ya empiezan a salir porque no es imposible pararlas, ¿no? Y entonces el otro día hay un chaval que es Bizarrap con Quevedo, hace una sesión que triunfa a nivel global y el crítico musical del país se ve en la obligación de ponerle mala nota y es como, oye, ¿pero qué haces? Porque están intentando parar algo que lo real y lo cierto es que ya es imparable. Yo creo que hay una desintermediación cultural y muchas de las herramientas de las que hemos hablado exigían jerarquía. Claro, has dicho jerarquía. Tú antes has dicho que de alguna manera le das casi por muerto, al menos está enfermo el PSOE de State of Mind. Pero lo más reciente, que es, por ejemplo, esas 4.000 infames firmas a favor del indulto de Griñán, es transversal. Pero son más muletas. Claro, pueden ser muletas, pero aparecen gente que son jueces, aparece gente del Partido Popular, aparece gente que se le ha respetado históricamente por sus posturas antiterroristas, siempre sabiendo que es de izquierdas, pero claro, de repente ves a una gente que va respetando un Estado de Derecho que cuando no interesa por circunstancias X, ese Estado de Derecho se lo omite, ¿no? No veo que esté tan muerto. Vale, sí quizá a nivel popular, ¿no? Las nuevas generaciones, las nuevas herramientas de comunicación, todo eso hace que todo sea más efímero, como decía Simón Bauman, ¿no? Los tiempos líquidos. Pero claro, los grandes resortes del Estado siguen estando en manos de quien están. Sí, es un poco confuso lo del indulto porque, por ejemplo, ahí encuentras a personas como Garci, que yo creo que simplemente, pues... pusieron la hoja delante, firma y ya está, ¿no? No, entre la opción de alguien, tú quieres que alguien vaya a la cárcel o que no vaya, pues lo normal es que todo el mundo queramos que no vaya, ¿no? Por mucho yo hubiera firmado. Yo no hubiera firmado. O sea, hay que tener un sentido moral... Pero por empatía, o sea que... Hay que tener un sentido moral muy desarrollado y no haber tenido vínculos personales con el otro, porque si no, eso te lo dificulta. O sea, se mezclan muchas cosas, pero yo creo que el PSOE State of Mind está en un momento como de fuerza en unas pocas cosas, debilidad en otras muchas, y a ver, yo no sé muy bien por dónde va a tirar. Esto es como los malos de las películas, que cuando parece que han muerto... Claro. Cuando parece que han muerto, pues resucitan y te dan un susto. Pues yo diría que está moribundo, pero que nos puede dar un susto todavía. A ver, yo sí creo que... Voy a hacer una analogía con mayo del 68 y Francia, ¿no? Es decir, la nota final de mayo del 68, de aquella cultura, yo creo que es Houellebecq, ¿no? O sea, las novelas de Houellebecq le ponen final a un momento cultural
que era el que había dominado la cultura francesa de mayo del 68 hasta esas partículas elementales, ampliación del campo de batalla y demás, ¿no? Entonces, no es tanto que a veces, bueno, tú puedes querer ser muy listo y puedes tener una enorme cantidad de resortes, pero hay veces que el momento cambia, o sea, que la visión de la gente cambia. Y es verdad que hay 4.000 firmas, que se podría hablar del 78, ¿no? El 78 firmando diciendo, bueno, lo hicimos bien, dándose una... O sea, sinceramente suena a eso, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, oye, se cometieron unos pecados, pero más o menos la cosa ha salido bien, ¿no? Y luego toda la maquinaria que se puso mediática diciendo, no, es que claro, no han robado ni un solo euro para ellos. Eso es el 70... O sea, eso es... Sí, es el marco del régimen. Es el régimen. Toda la narrativa de la corrupción, de los casos de corrupción que en España han sido y serán, se aquilata en esa visión, ¿no? No, el corrupto es alguien que lo hace por los demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que eso yo creo que no expresa el futuro. Nada de lo que hay ahí y nada de lo que como país toca pensarse en el futuro y toca proyectarse en lo que está pasando, o sea, cómo está cambiando las tensiones. A ti te encanta la geopolítica. Todo lo que está cambiando el mapa a nivel de lo que es España en el mundo, cuando la globalización está echando para atrás, hace falta una reindustrialización. ¿Sabes qué es PSOE State of Mind? Que vayamos a desmontar la industria del diésel, que son 400.000 trabajadores en España, y todavía nadie haya dicho, oiga, que vamos a ir a un conflicto civil con esto, ¿no? O estar destruyendo empresas por el medio ambiente. Bueno, el tema de la propuesta climática, que en este país se vaya a desguazar la principal industria, que es la exportadora de motorizaciones diésel, sin ningún tipo de crítica, acelerando la electrificación de los motores, que es algo que le va a dar potencia a quienes los fabrican, ¿no? Esa especie de limitación de los debates, yo creo que ya no... O sea, y todavía tiene inercia y todavía tiene potencia, pero no va a ser. O sea, esa es mi sensación, es que no va a ser, porque me gusta la idea de ese llegar con muletas, llega, pero ya no es capaz de correrse 100 metros. Pero eso de alguna manera no está creando una brecha enorme entre la cultura elitista, digamos, la cultura de los que hablan para sí mismos, con la cultura real o, digamos, la que más se hace a nivel social, ¿no? De población civil. Quiero decir que el ejemplo que habéis puesto antes, ¿no? Hay unos raperos que están haciendo una creación artística X, que como no están siendo la tónica de los que eran ante los raperos, crítica contra los fascistas y tal, no me interesa controlarlo. Una élite política que se defiende a sí misma y que ha perdido toda la realidad con la población de la calle. Claro, esa brecha, si queremos acceder a eso, hay que hacer una revolución, sea cual sea, para poder cambiarlo desde arriba, porque si los de arriba van a seguir consumiendo unas ideas que se las creen, algunos de ellos, otros no, pero las promueven entre sí, pero con la población no cala. Fíjate, estamos creando dos mundos de alguna manera. Diría, y esto que Víctor me lleve la contraria, ¿no? Pero sí, sobre todo era por crítico cultural. El padre de familia con el país bajo el brazo los domingos, ¿no? Esa idea del boomer, ¿no? La boomerada. La boomerada que escucha prisa, que se lee El País, que entiende que hay una serie de autores y escritores que son los que están haciendo las cosas bien y tal, ¿no? Yo creo eso, pero también porque están rotos los periódicos, o sea, esa idea del periódico como... o esa especie de la cultura aristocrática donde hay un pequeño nudo de conocimientos que tenemos unos especialistas y tal. Yo creo que eso esencialmente está roto. Está muerto, sí. Pero bueno, yo aún tengo 50 años, pero tengo amigos un poquito más jóvenes que yo y tal, que aún son de estos del país. Lo único que importa es si va a salir un nuevo pirata de Dylan del 68 y tal, en medio de esto. Es un poco grotesco. Yo creo que es una forma, yo cuando estudié la cultura hipster, que es una cultura de la distinción muy vinculada al PSOE en España, mirando en Google Trends veía que en 2008 es cuando más se disparaba el interés por la cultura hipster, a la vez que había una crisis económica. Entonces lo que hacen este tipo, Babelia y todo este tipo de cosas, Radio 3, la sección de cultura del país, lo que hacen estas cosas es, bueno, ya no tienes dinero, eres tan pobre o más que el mecánico de tu barrio o que el jefe de planta del supermercado, pero tú tienes una riqueza que es riqueza cultural. Entonces pues tú no estás atento al reggaetón, sino que estás atento a eso, pues al pirata de Dylan. Y entonces eso es lo que hace, es un sucedáneo, un trampantojo que hace que la gente se sienta especial, se sienta clase media, aristocracia, pero que claro,
eso lo puedes aguantar 1 año, 2, 5, pero cuando llega el tiempo te das cuenta de que eres igual de pobre, que te están timando igual y ese consenso se rompe. Ahí Terry Eagleton hacía una diferencia interesante con el término cultura, que decía cultura como civismo, cultura como civilización, ¿no? Civismo en el sentido de como soy culto, o me creo que soy culto, soy cívico, estoy por encima de la barbarie. Nos quedan 5 minutos, más o menos. No quería terminar sin que dierais nota a algunos perfiles políticos, de 0 a 10 o de 0 a 9, como veáis, y expliquéis por qué rápidamente esa nota, cuál de estos personajes es más PSOE State of Mind o menos. O sea, la nota va en relación a cuán PSOE State of Mind. PSOE State of Mind. Vale, perfecto. Bueno, estas personajes. Vamos a empezar con una mujer, María Jesús Montero. Yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? De 1.000 millones no son nada chiqui y no pasa nada. Yo diría que un notable. Un notable alto. 7,5. Sí, además es el PSOE State of Mind andaluz, que es donde cuajó más, yo creo. Bueno, es el que te coge del brazo como, oye, que tengo razón. O sea no, las cosas son de cajón. O sea, y entonces, sí, él te está hablando desde el hecho de que las cosas son así. O sea, que, mira, por ejemplo, es que el gobierno, o sea, que el gobierno debe ser ocupado por defecto por gente del PSOE. Y si no, es que es una situación anómala, no sé si me explico. Sí. Quería poner el vídeo de ella preparándose para correr, así, pero no lo he encontrado. Vamos a ver la siguiente. Teresa Rivera. No sé. Aquí es que se mezclan muchas cosas, fíjate. Claro, aquí es todo el tema de... Puedes decir pasas palabra, ¿eh? No. Sí, me parece bien, porque además refleja una cosa muy importante, que es que si existieran entidades de resistencia o sindicatos verdaderamente resistentes al dictado del poder, Teresa Rivera no habría... O sea, quiero decir, seguramente ella se lo cree, ¿no? Pero el hecho de la capacidad que ha tenido de decir verdaderas salvajadas en cuanto a lo que es la no contestación de sus propuestas y de sus efectos en la sociedad en cuanto a la promoción de las renovables, electrificación y demás, a mí como asturiano, es decir, por ejemplo, los mineros, si hubieran tenido, o los del sector del diésel, si hubieran tenido una mínima potencia o capacidad organizativa, hubieran pedido que esta señora no hubiera podido estar en un gobierno, o sea, es decir, en un consejo de administración de Iberdrola sí, pero en el gobierno de España no. Claro, eso es importante. El PSOE State of Mind crece cuanto menos asociacionismo hay para poder responderle. El Estado fagocita todo. Claro, eso. Siguiente. Uy, pues fíjate, aquí te diría que es un 2 para mí, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, interesante respuesta. Creo que Pedro... que piensan en casa no los podemos escuchar, pero creo que es el paradigma total. Para nada. He estado en Caja Madrid con las jefas Black, pero... Para nada. Pedro es precisamente el animal más evolucionado del acuario de lo que fue conocido como la nueva política, que era la idea de que los políticos no tenían que tener espina dorsal y por lo tanto podían flexionarse sobre sí mismos, podían tocarse la cabeza con los pies sin sufrir ningún tipo de contradicción. Pero yo no, o sea, quiero decir, vamos, es del PSOE de casualidad, o sea, quiero decir, podría ser del haber PSOE estado cualquier otro, o del D5, o sea... Yo sí le veo bastante PSOE State of Mind, esto de cogerse un avión privado para ir a ver a los Killers, a Benicàssim, absolutamente del PSOE. No, la verdad es que hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? No digo el qué, pero los tiene bien puestos. Y esta superioridad también de, no, yo es que a mí no me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto, que es lo que le gusta a la gente cool. Molona, y todo ese tipo de cool, a mí es muy PSOE State of Mind para mí. Vamos con el siguiente. Simón Puig. A mí este me parece muy normalito. No, que va, este es un superviviente en la política. Político valenciano, punto. Y en Valencia todos contra todos y el Levante. O sea, vamos, es un presidente de comunidad. Vamos con el siguiente. Nadia Calviño. Interesante. Interesante. ¿Cómo lo veis? Bueno, es muy Felipe González, ¿no? El rollo es, bueno, ella lo que pasa es que no va presumiendo de izquierdas, ¿no? Ella presume más bien de gestión, cosas técnicas. Pero el rollo de estar en el PSOE y tener un discurso... Yo creo que igual es al revés que el PSOE State of Mind. Quizá también ella podría estar en el Partido Popular, ¿no? Sí, bueno, es que claro, es un poco lo que fue Soraya, ¿no? Es decir, políticos que son gestores que además se imbrican mucho en lo que es la naturaleza del país, ¿no? No, es que aquí necesitamos altos funcionarios que vengan a gobernarnos porque somos incapaces de hacerlo nosotros. De todas maneras, llevo unos cuantos meses
dándose a conocer, ¿no? Sí, o sea, sí. concentrando el poder dentro del gobierno y demás. Ir a algún banco central. Siguiente. Bueno. Uy, Este es de mis favoritos. Es capaz de decir, o sea, hay que proteger Europa, pero abrimos fronteras. Son los que te dijo en la manifestación contra Puigdemont que calma a la bestia, que no había que pedirlo a la cárcel. A mí, bueno, reunirse con Soros cuando era ministro de Exteriores. En aquella manifestación que yo estaba, el 8 de octubre, también se decía Puigdemont a prisión. O sea, Sí, por eso. Es un juicio justo. Eso. o sea, Bueno, calmemos las masas, ¿no? No nos excedamos, que esto está controlado. Pero bueno, Pero también ha tenido algún buen momento. Yo Sí. recuerdo un debate con Junqueras que le destrozó ahí con datos contra el nacionalismo y tal, pero sí, bastante yo pesado. lo que pasa es que es verdad que le pasa un poco lo mismo que a Eduardo Madina, ¿no? Que son como la parte más razonable o con la que puedes establecer un diálogo, pero no te van a reconocer en Nada. su vida la legitimidad del otro, ¿no? La siguiente es mi favorita. Arantxa González Laya, yo la llamo Charo Laya. Bueno, es que esta legislatura ha tenido una insospechado protagonismo la política internacional, que era una cosa que tradicionalmente en España no le importaba a nadie, salvo a 4 frikis geoestrategas. Gracias como por tú. señalarme. No, pero es que es así, o sea, que la política internacional en España nunca le importaba a nadie. Y entonces, Desgraciadamente, y así estamos como estamos. Claro, y además eran puestos que no tenían nunca que confrontar, y de repente declaran en la frontera, come el marrón del siglo. este Ucrania y la frontera sur movidas con... Y sobre todo por esa mentalidad de PSOE, ¿no? De Pedro Sánchez arriba, y dice, no, esto te lo comes tú. Te lo he mandado yo, pero te lo comes tú. A mí no me vengas con juicios que me afecta la imagen. Es un poco fallida porque no tiene carisma, ¿no? O sea, quiero decir que no es alguien Sí. que cree adhesión y consenso, sino que la ves y te causa rechazo, sobre Sí. todo. Siguiente. Bueno. Hostia, es ese- complicado, ¿eh? Madre mía. Yo tengo que aceptar que ahora cada vez me cae mejor, porque le pasó lo mismo que le pasa a todos estos que creen que la vida son los corrillos de periodistas madrileños, ¿no? Que es, no, Yolanda, tú eres Pedro Ballín, ¿no? Todos ahí, venga, va, que tú eres la candidata, que vas a traccionar, que no sé qué. Y yo pensando, ¿pero por qué? O sea, quiero decir, o sea, esta señora no tiene ningún tipo de tracción electoral en ningún pueblo de Toledo o de Murcia. O sea, España es mucho más que el 15% de agregación de periodistas y profesiones socioculturales en torno a Barcelona y Madrid. Y con este tipo de propuestas, ¿no? Se entiende. Oye, esto pues le gusta a 4, pero en cuanto pasas de una cierta frontera o te vas al rural, y el hecho es que no se van a presentar a las elecciones autonómicas, Obviamente. es que vamos, o sea, es que te dan... Conocida también como Motomami o la Mejillonera. Bueno, a ver... Imagen dantesca. Yo creo que lo que define el personaje, el perfil de Yolanda Díaz ahora es que en medio de una crisis social solo habla de escuchar. Escuchar, a ver, que hay que hacer algo más que escuchar. Céntrate. Y cuando va a escuchar, hace un acto en el Matadero, que es como la zona cero del hipsterismo nacional. Sí. Y están ahí, y van ahí todos sus adeptos, todos los que la están retuiteando todo el rato, todos los que tal. Escuchar lo que ya escuchas todo el día, ¿no? Pues eso. Es llamativo porque yo lo conocí en un conflicto con el tema de Alcoa. Y la recuerdo defender el tema de Alcoa en Galicia, claro, cuando no estaba en el gobierno, ¿no? Y las electrointensivas y demás. Y claro, que haya alguien que crea que la izquierda son actos en matadero, y es decir, oye, pero esto, ¿quién lo ha teorizado? O sea, Bueno, nos queda poco tiempo, vamos a reducir la lista, nos vamos a los 2 últimos, vamos con el siguiente. Con Zapatero y contigo empezó todo, ¿no? Se podría decir. bueno, yo creo que es un poco lo que antes intentaba explicar, que es el momento en el que el PSOE entiende que para realizar una determinada matemática electoral representativa y sociológica, la única manera que tiene es la de realizar un ejercicio de antagonismo de la sociedad contra la propia sociedad. Y eso es verdad que, bueno, ha triunfado, ha funcionado, le ha permitido que el PSOE gobierne durante sucesivas legislaturas. Lo que ha acabado sucediendo también es que ha atizado la convivencia civil y el enfrentamiento. Yo creo que es PSOE state of mind en el sentido de que cuando le van mal las cosas saca los comodines de siempre, ¿no? Que si la memoria histórica, que si tal, que si no sé qué, y en eso pues sí, totalmente. La ceja. Bueno, esta última es bonus track, ¿vale? Bonus track. Y ya nos vamos. Oye, nunca se volvió a hacer nada parecido a la ceja.
No. Bonus track, aquí la tenemos. Bueno, La Patricia Botín. La Patricia. La de que no va a poder poner la calefacción en todas sus casas y que es la Yo voy del bastante, banco feminista. voy de vez en cuando al Reina Sofía, ¿no? A ver estas exposiciones que hay. La última era todo una sala para el chapapote, otra para el 15M, otra para tal, no sé qué. Estaba patrocinado por el Banco de Santander, ¿no? Y en ese sentido sí que viene muy bien, ¿no? Es como esa izquierda que Juan Manuel de Prada llama izquierda caniche, que es ladro mucho pero muerdo poco. Y a ella también pues le viene pues para dar soy un banco pero hago cosas buenas por el feminismo, por el tal, no sé qué. O sea que son el uno para el otro el PSOE State of Mind y Ana Patricia, en mi opinión. Yo tengo un recuerdo fijado que es el tema de la calefacción. Sí, Dijo lo de, sí. O sea, ahí dije, Para no poder la calefacción. no tiene a nadie que le diga, oye, no salgas diciendo esto. O sea, Sí. Precisamente tú no. No, o sea, lo puede hacer tu no, criado, pero tú no. Tú de la calefacción, no. Quédate. No queda bien. Bueno, para cerrar nos quedamos con la idea de que no hay PSOE State of Mind, pero que le queda poco tiempo. No sabemos cuánto, pero está herido de muerte de alguna manera. Podemos decirlo así para que la gente recoja la idea. De la capacidad creativa de sus antagonistas, el que sea una hegemonía en declive y muerte, o en resurgir de repente sorpresivo en otros parámetros y que vuelva a establecer una hegemonía. Yo creo que lo que existe son las condiciones de posibilidad que no han existido en generaciones anteriores por una serie de cambios sociales, generacionales y demás, y que existe la posibilidad de contestación. Víctor, Sí, contigo exactamente cerramos. igual. Yo creo que si no se acaba con esto ahora, es bastante difícil que se vaya a acabar. O sea, cada vez que resurgirá más fuerte. Así que yo creo que mejor nos lo quitamos ahora y pasamos a otra cosa, que mucho peor no podrá ser. Capítulo nuevo, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros esta noche y, como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Espero que esto les haya hecho pensar. Ya saben, si ustedes son un PSOE State of Mind, quizá tengan que pensarlo 2 veces. Muchísimas gracias y nos vemos aquí mañana de nuevo a las 9.